¡Chin! ¡Pepe! ¿Cuándo pasó esto? ¿Tú sabías de esto? Perdóname, hermano. Yo no quería mostrarte esto. ¡Maldita sea que te hicieron estos hijos de puta! Fabricio, por favor. Fabricio, reacciona. Me violó a mí, a Edelmira y a cuanta vieja se le puso enfrente. Ahora ya no va a poder hacerlo. A eso se le llama justicia divina. Lo único que me falta es que tú sepas el dolor que significa perder un hijo. Tranquilo, hijito. No hables. Todo va a estar bien. Estás en el hospital. Sobreviviste al ataque de los aceros. Vicenta. Sí, ya sé. Esa perra te metió un plomazo. Espera. ¿Qué me dice esa desgracia? ¡Hey! ¡Ven para el gabacho! ¿Puedo cruzar con ustedes? ¿Quién es su coyote? Miren, yo no le voy a decir nada a nadie. De hecho, trabajo para Vicenta, la coyote. ¿Han oído hablar de ella? Bueno, pues no soy gente mala. Miren, necesito ir al Paso y si ustedes me ayudan, yo los ayudo a ustedes. Llegando yo les consigo donde trabajen, donde coman. ¿Tú quién eres? ¿Eh? ¿Por qué estás molestando a mi grupo? No, yo no estoy molestando a nadie. Usted es el coyote del grupo. Quiero cruzar. Sí, lo soy. Yo mero te cruzo. ¿Traes lana? Sí, ¿cuál es su tarifa? 5,000. 5,000. Te lo dejo en 3. ¿Y propina? No, señor. Yo le puedo dar los 5,000 completitos. Nomás que, pues, ahorita no los traigo. Le doy 1,000 ahorita y cuando crucemos le doy 4,000. A ver, yo no doy crédito. Es todo o nada. ¿Cómo ves? ¿Tú dices? Ya no me golpeen más, por favor. Y tú no la van a regresar, ¿no? Una mujer y un niño no están para correr los 100 metros libres. Van a volver, ¿no? Ceñito, usted poniéndose ese disfraz, esto cada vez me gusta menos. Todo va a estar bien. Pero si por alguna razón algo llega a salir mal o nos encuentran, toma atención, María. Huye. Corre muy lejos. Pero... Haz lo que te digo. A mi nieto nadie lo puede encontrar. ¿Entendiste? Van a volver. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¡Me engañaste, gatito, ¿no? ¿Sabías que no iban a regresar? ¡Me hiciste perder el tiempo! La paciencia me hiciste perder. ¡Vos te lo buscaste! ¡Baja esa pistola que cago un tiro, cabrón! ¿Y mi agua? Ya pronto la vamos a ver, mi amor. Vamos. Ay, papacito, María Pepote. Esto valió la pena. Esto sí valió la pena. Esto era lo que yo necesitaba. Una buena dosis con vos. Y con la mujer de Salvador. Ey, vos sos terrible. Míreme, papi, míreme. No siga con eso, que es que a lo bien los dos van a salir perjudicados y jodidos. Terrible. Terrible lo que me hizo a Coscorria Salvador a mí. Mi hermano del alma. No, momentico, papi, espera.
Si usted se va a poner así, papi, entonces más bien no, porque es que a mí me gusta entonces que usted lo tenga así todo. Y si esa venganza lo va a dejar así, como lo tiene todo paradito, pues entonces venga ese muñeco. Es más, usted se puede vengar hasta el mismísimo Guasón. ¿Ah? ¿O qué? Vos querés más. Vos querés Pepote Reloaded. Ay, sí, para que Roberta nos vea y todas las muchachas. Pues, mamita, agarra la peluca. Ay, más. Madre, quiero saber qué me hicieron. Tranquilo, hijo. Ya viene el doctor. Tú ahora no te preocupes por nada. Esos cabos de los aceros van a pagar por lo que te hicieron. Respóndeme, madre. ¿Por qué me duele tanto? Espera al doctor, hijo. Él te va a explicar el procedimiento que tuvieron que hacer para salvarte la vida. Ay, doctor, enfermera. Señorita, por favor, mándenme al doctor rápido. No soporto el dolor. No soporto. Hijo, habías perdido mucha sangre por el balazo. Yo les pedí que te salvaran la vida como fuera. Eso es lo importante, estás vivo. Pronto vas a volver a ser el de antes y vas a demostrarle a todos tus enemigos y al mundo entero quién fregados es Chucho Casares. Respira, hijo, cálmate. Cálmate, por favor. Mira, que no te moriste porque eres más que bonito, ¿eh? Ay, doctor, ¿qué? Señorita, por favor, Consuelo, ¿qué pasa con los doctores? A ver, gringo, ¿qué tiznado estás diciendo, pues? ¿Cómo está eso de que Chucho Casares secuestró a tu jefa? Mi madre, nosotros estuvimos cuando deshuevaste de cabrón y lo mataste. Ya. A ver, no tengo pruebas que haya sido él directamente quien la secuestró. Pero sospecho, casi estoy 100% seguro que él está detrás de su desaparición. De su desaparición, pero... Pues, ¿cómo no me dijiste que estaba en un sitio de cuidados especiales? Sí, así es, pero... No sé, de repente que la dejaron ir, nadie vio nada. Y mi madre no pudo haber salido sin ayuda de alguien. Por eso estoy seguro que esto, Vicenta, es un secuestro. A ver, espérate. Vámonos calmándonos y estando más tranquilos. Según entiendo, tu mamá tiene Alzheimer, ¿no? Sí, así es, desde el día del accidente de mi familia. Pues el día en que Larry mató a tu papá, a tu esposa y a tu hijita, ¿va? Ajá. Yo creo que la pobre no pudo con tanto y su mente se desconectó. Vicenta me disparó, ¿verdad? Ahora estoy recordando. Ya, mijo. El balazo te jodió unos nervios, pero te vas a recuperar. Ahora recuerdo. Vicenta me disparó. ¿Qué me hizo el doctor? Tenían que hacerlo, hijo. Pero el doctor dice que pronto te vas a recuperar. No quedaba de otra. Era eso o tu vida, hijo. Pues mira, por lo que sé, la gente que tiene Alzheimer no soporta los encierros. ¿Y qué querías que hiciera, Vicenta? No podía tenerla aquí en mi casa, ni Pompeya ni yo podíamos cuidarla. Además, mi madre necesita cuidados especiales, por eso la metí ahí. No, es que yo no te estoy culpando de nada, Phillips. Yo te entiendo perfectamente. Por supuesto que es lógico que sospeches de Chucho, pero pues... Mira, ¿no crees que mejor tu jefa se pudo haber escapado porque extrañaba su casa? Podría estar perdida y no secuestrada. Pues me gustaría pensar eso, pero Mendoza, que es mi contacto en la PG, me dijo que Heriberto, su jefe, pidió información sobre mi madre, lo cual es demasiado extraño. Me lleva, pues es que esos güeyes no dan paso sin guarache. Mira, esto es demasiada casualidad, ¿eh? Mi madre desaparece justo después de la caída del Indio Amaro. Y como la PG y el gobierno de Chihuahua se están colgando las medallas por el desmantelamiento del cártel de Tijuana, ¿qué están haciendo estos cabrones? Pues callarme, para que no diga la verdad, para que no diga lo que realmente está sucediendo. Justo como lo hicieron con mi padre. Haz una fuerza, ayúdame. ¡Sáquenme de aquí!
¿Quién es ese hombre? Ayúdanos a salir antes de que regresen los rusos. Voy a subir a Fabricio y regreso por ti. Vamos. Ayúdame, Fabricio. Hay que salir de aquí. Huerca me la dejan a mí. Pero Moca. Esa vieja es la policía de la migra. Propina. ¿Qué propina, oiga? Usted me acaba de decir que cobra $5,000, ¿no? Bueno, pues $5,000 le voy a pagar, solo que no los traigo conmigo. Le doy 1,000 ahorita y 4,000 cuando lleguemos. ¿Estamos o no? A ver, ¿me ves cara de banco o qué? No, señor. No le veo cara de banco. Pero yo sé perfectamente cómo funciona este negocio. Yo hace años crucé de la mano de Vicenta la Coyote. ¿Y dónde está? La leyenda. ¿Dónde está la famosa Vicenta? ¿Qué andas buscando con quién cruzar? A ver. ¿Por qué te regresaste a México? ¿Te fue mal en el gabacho? A ver, y ustedes, órale. Arreglar sus cosas. Tenemos que cruzar. Espera la troca a un lado de la frontera. Yo le puedo ayudar a guiarlos. Mira. Tú en lo único que puedes ayudar es atrás de los matorrales. Te voy a dejar de ser guía, pero ya sabes la tarifa. Tú decides de qué lado de la frontera te quieres quedar. A ver, gringo, no te estoy entendiendo. Barajémela más despacio, ¿eh? ¿Crees que Chucho secuestró a tu mamá para que no digas que fuiste tú quien atrapó al indio Amaro? Ni don Chucho ni el indio pueden estar detrás de ese secuestro, ¿eh? Hubiéramos intervenido en las llamadas en sus celulares. Chucho es capaz de eso y mucho más, lo sabemos perfectamente. Pues sí, pero es que mira, con las aguas tan revueltas no le conviene una guerra fronteriza. Por supuesto que no le conviene. Como tampoco le conviene que el gobierno de los Estados Unidos lo desmienta frente a la opinión pública y lo haga ver como la lacra que es. Carnala, ¿qué Phillips no sabe que ya te chingaste al don Chucho? ¡Cómete otro Dile que le caramelito, pues ya! Ay, Phillips, perdón. ¿Sabe qué? A mí no me importa quién chinga sea usted, ¿cómo ve? Porque a mí no me va a venir a ver la cara de ¿Qué creía? ¿Que yo me iba a dejar intimidar con cualquier baboso que se me atravesara en el desierto? Está muy equivocado. Yo sé perfectamente lo que los polleros como usted le hacen a gente como ellos. ¿Y saben qué, señores? También tengo a dónde llegar en la frontera. Yo los puedo ayudar. ¿Cómo ve? A ver, un aplauso más. Y se quedan abandonados. Que ahora también los va a amenazar. Seguramente ya le pagaron, ¿no? Voy a tener que llamarle al indio Amaro para decirle lo que está haciendo. ¿Indio Amaro? ¿Que no me cree? ¿Lo quiere comprobar por usted? Hágale. ¿Tú lo conoces? No lo conozco. Trabajo para él. Bueno, pues, haberlo dicho antes. No, bueno, claro que te ayudo a cruzar, pero me pagas, ¿no? Un trato es un trato. Y le puedes decir a Indio Amaro que Tito el Muñeco lo quiere conocer. Dicen que es un pato guapo, ¿verdad? Y a ver si tiene una chamba para mí, ¿no? Hecho. Ok. Vámonos, pues. Vámonos. Oye, ¿es neta que trabajas con el indio Amaro? Ese güey es rete peligroso, güey. Pues claro que no, hombre, pero era eso. Dejar que este cabrón hablara y me dejara comida por los buitres. No tienes idea de lo que estás haciendo, Marcelito. Mira que sos imbécil, ¿eh? Tan bien que íbamos. ¡Cállate, cabrón! Escúchame bien, Casas. Escúchame bien. No me hagas partirte la cara, imbécil. ¡Te vas a arrepentir de esto que estás haciendo! Todavía no me conoces, Marce. Marcelo, tenemos que ir a buscar al niño. La nana se lo llevó, ¿sí? Contesta, cabrón. ¿Te llevaste a su nieto? ¿Eh?
Las mujeres nos engañaron. Siempre pensé que era mejor plan matarla desde el principio. ¡Cállate, imbécil! ¿Tú sabías que estos hombres iban a venir? Claro que lo sabías. Tú me mencionaste a este argentino. No entiendo nada. ¿Qué relación tienen ustedes dos? ¿Tú trabajas para este hombre? Sí, por supuesto que sí. Ya te lo dije. Jimena, Marcelo, te quiero agradecer. Gracias a vos, tuvimos la confirmación de que Atencio es el niño que estábamos buscando. Gracias. Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora 03 La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie.